Bueno, vamos a enfocarnos ahora en un movimiento en particular, movimiento en una sola dimensión. Entonces, para esto tenemos nuestros dos ejes coordenados, nuestro eje Y nuestro eje X. Vamos a dibujar un cuerpo en el origen de coordenadas, un cuerpo que se va a mover en la dirección del eje X. Vamos a ubicarlo por acá como si fuese un bloque. Pues aquí está nuestro bloque. Vamos a asumir que este bloque está en esa posición en el tiempo t igual a 0. O sea, el movimiento comienza en el 0. Vamos a ponerlo acá. En t igual a 0. Entonces, en t igual a 0, ese cuerpo está aquí. ¿Qué coordenada le asignamos ahí? Entonces, hay un problema que tal vez algunos de ustedes se habrán dado cuenta, que es el siguiente. ¿Qué coordenada le asignamos a un cuerpo que realmente ocupa es una región, ¿no? Acá, no ocupa un solo punto, ¿ok? Entonces, acá lo que vamos a pensar ahora es en un modelo. ¿Cómo vamos a modelar la realidad? Este bloque de acá, ocupa varios puntos. Está aquí, 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 aquí. Pero vamos a tratar a veces, por lo menos en esta primera parte, a los cuerpos que obviamente ocupan una región amplia. Vamos a tratar estos cuerpos como si fueran puntos, es decir, como si él estuviese ubicado en todo el origen de coordenadas. Entonces, este cuerpo en t igual a 0, va a estar en x igual a 0. Vamos a suponer que nuestro cuerpo se mueve. Entonces se mueve un poco, ¿cierto? Él va a realizar un movimiento alrededor del eje X y de pronto se posiciona por acá. Bueno, no es que él se quede quieto, sino que yo registro que él está acá en un tiempo que voy a llamar t sub 1 en un instante de tiempo. Entonces el tiempo corre de acá, t igual a 0, él pasa por acá, por todos estos puntos, en t igual a 1, en t igual a t sub 1 lo registro. T sub 1 es un número, ¿no? Digamos 3 segundos o 3 unidades de tiempo con el reloj que esté midiendo. Bueno, dejo pasar más el tiempo, el bloque se va a seguir moviendo. O sea, es un bloque, el bloque del movimiento, el movimiento del bloque es hacia la derecha. Entonces, en un momento va a estar por acá. Supongamos que él pasa por acá. En un tiempo de sub. Perdona, este tiempo, llamémoslo más bien t sub i. Y ya les digo por qué. A este llamémoslo t sub f. Bueno, y t sub i lo llamamos t sub i porque lo vamos a llamar tiempo inicial. Ya les digo para qué lo vamos a utilizar. Tiempo inicial. Y a t sub f lo vamos a llamar tiempo final. Bueno, entonces el cuerpo estaba acá en t igual a 0, pasó por acá en t sub i, t inicial, y luego pasó por acá en t, en un tiempo t final. Bueno, ¿qué pienso hacer acá? Entonces, primero, las coordenadas de este punto. Entonces, a esta distancia vamos a llamarla x sub i. X sub i. Y a esta distancia vamos a llamarla x sub f. Entonces la posición en t sub i es x sub i y la posición en t sub f es x sub f. ¿Ok?
Bueno, enseguida vamos a definir una cantidad. Sin embargo, antes de eso, vamos a asumir acá que TF es mayor que T sub I. ¿Sí? O sea, este tiempo es posterior a este. Bueno, entonces acá vamos a hacer la siguiente definición, la siguiente cantidad. Entonces, delta X. Bueno, delta es una letra griega, este triangulito, así. Bueno, y esta es X. No significa que esto sea delta multiplicado por X, no. Todo esto es una sola variable. El delta se usa mucho para denotar diferencias en una cantidad. Entonces, esto está definido, mejor dicho, esto lo llamamos más bien el desplazamiento. El desplazamiento. Y lo definimos como lo siguiente. Delta X está definido como X final menos X inicial, ¿no? Entonces, desplazamiento tiene que ver con que el cuerpo se desplazó, ¿no? Vino de este lugar a este lugar. Cuando pasó por acá, el reloj marcaba T sub I, digamos 3 segundos, y cuando estaba acá, marcaba T sub F, o sea, digamos 5, de tal manera que este tiempo es posterior a este de aquí. Bueno, observen en el dibujo dónde queda o dónde podemos ver delta X en el dibujo. Entonces, si esto es X sub F y le quitamos esta, claramente queda este pedacito de aquí, ¿no? Entonces, el pedacito que va de aquí hasta acá, me diría, o sea, es exactamente hasta acá, ¿no? Este pedacito me diría delta sub X. Delta sub X es la resta entre X sub F y X sub I. También lo podemos ver como X sub I más delta X igual a X sub F. Observen que de esta ecuación se sigue que delta X, que es un número, pasa a sumar X sub I es igual a X sub F. X sub I más delta X es igual a X sub F. Bueno, ahora vamos a hablar de una cosa importante que es el carácter vectorial que tiene de X. Observen que el cuerpo acá hizo un desplazamiento, ¿no? Se movió de un lugar al otro. En este caso, se movió de este sitio a este. Entonces ya se va notando que existe una especie de carácter vectorial, ¿no? El cuerpo se movió hacia la derecha, el vector va hacia la derecha. Y la cuestión es la siguiente. Si X sub F es mayor a X sub I, si X sub F es mayor a X sub I, entonces delta X es mayor que 0. Y si ocurre lo contrario, si X sub F es menor que X sub I, entonces delta X es menor que 0. Bueno, entonces, si el cuerpo estuviese primero acá, esta fuera la posición inicial y esta fuese la posición final, observen que la resta, ¿no?, sería este menos este grande, entonces sería un número negativo y significa que el cuerpo va de acá hacia acá. Entonces vamos a ver un ejemplo ahora más gráfico, digamos, más concreto de esta cuestión de acá. Bueno, entonces tenemos aquí nuestro ejemplo concreto
Y la cuestión es la siguiente, este es el suelo, digamos que estamos sobre la superficie de la Tierra, un piso que tiene poca fricción. Este, que es un cuerpo, es nuestro cuerpo el que se va a mover, el que queremos describir. Y el movimiento que él hace es el siguiente, corre hacia la derecha, llega a un punto, se regresa y vuelve al sitio donde él comenzó. Este movimiento puede ser el de un automóvil, puede ser el de alguna cuestión que se observe, algún fenómeno que se pueda observar. Puede ser una persona caminando hacia allá y devolviéndose, etcétera. Las causas por las cuales este objeto hace lo que hace no las vamos a investigar. Queremos simplemente describir ese fenómeno. Bueno, para empezar vamos a poner nuestros ejes coordenados por aquí. Entonces tenemos nuestro eje Y. Vamos a ponerlo como si él empezase en el origen de coordenadas. Esto es muy usual hacer, ¿no? Entonces uno tiene un problema y si el cuerpo empieza en cierto punto, uno pone el origen de coordenadas ahí de nuevo. Entonces vamos a hacer un modelo, ¿no? Realmente este cuerpo ocupa una región y lo que vamos a hacer es asumir que él está en el origen de coordenadas. Entonces vamos a suponer que este es nuestro eje Y este de aquí es nuestro eje X. Entonces, de nuevo, vamos a ver el movimiento que él realiza. Entonces, él se mueve a la derecha y luego se mueve hacia la izquierda. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar a mover este cuerpo, a dejar que él se mueva a la derecha y voy a captar un par de instantáneas de él. Es decir, por aquí va a pasar, voy a pararlo acá, voy a registrar dónde se para, luego lo registro en algún otro lugar, tomo las medidas y calculo el desplazamiento. Entonces el cuerpo se empieza a mover, vamos a pararlo por acá. Para ahí vamos a asumir que ese es un tiempo, ahí tenemos un tiempo inicial. Digamos que ahí es nuestro tiempo inicial. Y la coordenada de ese cuerpo, entonces sería de aquí, digamos hasta acá, ¿no? Ese sería X sub Y. Bueno, vamos a captar otro lugar, sería por aquí. Ahí tenemos, digamos que T final, entonces el cuerpo estaba acá, pasó de acá hasta acá. Y vamos a marcar acá cuál fue la distancia que este cuerpo recorrió o la posición que tiene ahora. Entonces, en TF tiene esta posición, ¿no? X sub F. Entonces, el cuerpo que estaba inicialmente aquí se movió, perdón, se movió y ahora está por acá, ¿no? Ok, entonces él realizó un desplazamiento de aquí hasta acá, ¿no? Vamos a calcular para ese movimiento el desplazamiento. Entonces el desplazamiento es igual a X sub F menos X sub Y. Y vamos a medir cuánto es X sub F y cuánto es X sub Y. Entonces vamos a empezar con X sub F, sería de aquí hasta acá, más o menos. Entonces 3.41 unidades o metros. Y obtenemos acá entonces, esto es 3.41, perdón, ese era X inicial. Sí, X final, perdón. Y
vamos a medir la distancia x sub i por aquí. Entonces tendríamos más o menos 1.56. Y esto nos da 1.85. Bueno, vamos a poner las unidades. Recuerden siempre poner las unidades en las cuales estamos trabajando. Bueno, vamos a asumir que este es el caso 1. Un caso en el cual la partícula se mueve hacia la derecha. ¿Ok? Bueno. Bueno, vamos a arrancar otra vez desde el origen y vamos a captar otro par de momentos y medimos el desplazamiento. Pero ahora vamos a esperar un poco. Pues el cuerpo está por acá, viene por acá, digamos. Entonces ahí vamos a tomar nuestro tiempo inicial. Aquí sería tiempo inicial de nuestro segundo caso. Allí entonces vamos a tener una posición inicial. Voy a ponerla por acá. Este sería x sub i. Vamos a dejar que pase un poco más el tiempo. Vamos a captar otro por aquí. Ahí, entonces tendríamos un t final y la posición del cuerpo ahí sería xf. Bueno, a ese caso vamos a llamarlo el caso 2. En el caso 2, delta x de nuevo es igual a x sub f menos x sub i. Y vamos a medir cuánto es xf y cuánto es xi. Bueno, primero vamos con x sub i, que es x sub i. Por aquí, bueno, primero x sub f, ¿no? Que es la que primero colocamos, entonces sería 2.29. Menos 4.85. En este caso obtenemos entonces menos 2.56. Vamos a dar las unidades acá, metros. Entonces, delta x es simplemente un número, ¿no? Como en este caso. Sin embargo, en este caso tenemos una diferencia. El cuerpo estaba inicialmente acá y luego pasó para acá, ¿no? Estaba inicialmente acá y, perdón, estaba inicialmente acá y llegó hasta acá, ¿no? Entonces el cuerpo estaba en esta posición
y llegó a este. Es decir, el cuerpo va hacia la izquierda. Entonces observen el carácter vectorial que tiene delta X, ¿no? Si es positiva, va hacia la derecha. Y si delta X es negativa, es porque el cuerpo iba hacia la izquierda. Bueno, vamos a introducir ahora una nueva cantidad que vamos a llamar la velocidad promedio. Entonces tenemos acá nuestro cuerpo. Obviamente es un cuerpo que es extendido por acá, pero vamos a asumir que él es una partícula puntual y que arranca precisamente en el origen de coordenadas. Entonces esta es su primera posición, digamos, en cierto tiempo. Vamos a asumir que eso es t igual a 0. Entonces en tiempo 0, la partícula o el cuerpo está en x igual a 0, ¿no? Como nos vamos a mover sobre el eje x, solo vamos a tomar en cuenta la posición o vamos a tomar en cuenta los valores que toma la coordenada de x. La coordenada y siempre va a valer 0, entonces no nos va a interesar en este caso. Entonces nuestro cuerpo nuevamente avanza, digamos que hacia la derecha, y en cierto tiempo el cuerpo se estaciona en este punto. Vamos a llamarlo de nuevo t sub i. T sub i es el tiempo inicial. Ahora el cuerpo sigue avanzando y pasa también por acá. Bueno, no significa que él pare acá, ¿no? Significa que yo estoy tomando como una foto mientras pasa, registro el tiempo, pasa hasta acá y vuelvo y registro el tiempo. Bueno, también voy a registrar la posición en ese tiempo. Entonces, este tiempo de aquí va a ser un tiempo t sub f, ¿no? T con una f pequeña acá, y lo voy a llamar tiempo final. Tiempo final. Voy a definir primero una cantidad que la voy a llamar delta t. Delta t está definida, esas tres rayitas son de definición, ¿no? Delta t se define como, recuerden, delta es una letra y t otra, pero no es la multiplicación de ambas. Delta t es un número. ¿Cómo se saca? T final menos t inicial. Como siempre, t final lo vamos a escoger posterior a t inicial. Esto significa que, entonces, como t final siempre será mayor a t inicial, entonces delta t es siempre un número positivo. Bueno, antes de seguir, entonces vamos a asumir que esta distancia de aquí hasta aquí es x inicial. Y la distancia que hay de aquí hasta acá es x final. De tal manera que la distancia que hay de acá a acá es como hasta acá, ¿no? Es delta x. Entonces, x final menos x inicial igual a delta x, o x inicial más delta x es igual a x final. Entonces, delta x es igual a x final menos x inicial. Ahora sí, ¿cómo vamos a definir la velocidad promedio? De la siguiente manera. Bueno, v de la palabra velocidad, x de que el movimiento está haciendo en x, y vamos a poner acá pequeño prom o promedio.
y lo vamos a definir como delta X, la cantidad delta X dividida entre delta T. Entonces, bueno, ¿qué va a significar la velocidad? ¿Qué es? Bueno, para empezar es proporcional a delta X. Si delta X es mayor, pues la velocidad será mayor. Pero ojo, depende del valor también de delta T. Y delta T aparece en el denominador. Lo que queremos con esta expresión es que nos mida de cierta manera la rapidez con la que se está moviendo el cuerpo. ¿Qué tan rápido se mueve de acá hasta acá? Esta es la cantidad que lo hace. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a ver un ejemplo en el cual explicamos mejor por qué de esta definición, el porqué de esa definición. Observen que delta T siempre es mayor que 0 y delta X puede ser positivo o negativo. Eso nos va a dar una especie de dirección de la velocidad. Entonces, como delta X tiene carácter vectorial, ser positivo o ser negativo, entonces la velocidad promedio también puede ser positiva y también puede ser negativa. Es positiva cuando delta X es positiva y negativa cuando delta X es negativa, puesto que delta T siempre es mayor que 0. Bueno, entonces tenemos acá nuestro ejemplo. La idea es la siguiente. Tenemos dos cuerpos. Entonces ellos empiezan, este empieza aquí y este empieza por acá. Esto es como si fuera una repisa paralela al suelo. Entonces los dos se van a mover en esta dirección. Y observamos claramente que el de arriba pues se mueve un poco más rápido que el de abajo. Entonces el de arriba decimos que es más veloz, ¿no? Entonces a ojo es más veloz. Entonces bueno, para ser más concretos vamos a calcular, vamos a tratar de ver la siguiente cuestión. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a marcar un par de puntos. Vamos por aquí y por aquí. Entonces, ¿qué voy a tratar de hacer? Ambos cuerpos van a pasar tanto por aquí como por acá y voy a medir cuánto tiempo se demoran en ir de acá hasta acá cada uno. Entonces, en ambos ejemplos observen que delta X es el mismo. Entonces, este cuerpo viene por acá. Esta sería la posición inicial, esta sería la posición final. Y de aquí hasta aquí es delta X. Entonces aquí sería delta X. En el caso del de abajo, esto también es delta X, ¿no? Para el de abajo, recordemos, aquí sería X sub I. Y acá sería X sub F, ¿no? De tal manera que delta X sea X sub F menos X sub I. Bueno, como habíamos visto, el de arriba es un poco más veloz. Entonces cada uno va a pasar por acá y por acá. Ambos van a recorrer el mismo espacio. Obviamente el de arriba seguramente se demore menos tiempo. Y vamos a fijarnos primero en el cuerpo de abajo. Entonces el cuerpo de abajo viene por aquí, pasa por aquí, luego pasa por acá, ¿cierto? Y vamos a tratar de medir el tiempo que se demora de acá hasta acá. Entonces para eso vamos a hacer una gráfica o vamos a mostrar un gráfico que nos muestre solamente el tiempo. Bueno, en vez de usar un reloj voy a utilizar este gráfico entonces de la siguiente manera. Él va registrando aquí el tiempo. Es un gráfico de tiempo contra tiempo, ¿no? Entonces acá la coordenada X y Y nos va a mostrar exactamente lo mismo. Entonces vamos a ubicar el cuerpo inicialmente. Me pasé. Aquí. Inicialmente aquí. Otra vez me pasé. Vamos para atrás. Así.
Opa. Aquí, ¿no? Entonces ahí el tiempo va a ser precisamente 1.90 segundos. Entonces, acá tendríamos el tiempo inicial. .90 segundos. Y el tiempo final, le lo dejamos correr y llega hasta acá, ¿no? Ahí serían 3.60 segundos. ¿Ok? En este caso, entonces tenemos que delta X es igual a, entonces vamos a medir cuánto es. Entonces, bueno, tenemos la opción de medir la distancia que hay de acá hasta acá, ¿cierto? O medir estas dos distancias y calcular cuál es el delta X. Vamos a medirlo directamente. Sería 1.63. Bueno, en este caso, entonces, la velocidad promedio va a ser igual a, aquí la anotación, entonces, Bx promedio es igual a 1.63, que es delta X, dividido entre, entonces tenemos que hacer la resta entre estos dos, ¿no? Entonces, delta T, en este caso, va a ser igual a 1.70 segundos. Entonces lo ponemos acá. Y esto será aproximadamente 0.96 metros por segundo. Observen las unidades de la velocidad. Entonces, si las unidades de delta X es metros y las unidades de delta T es segundos, las unidades de la velocidad son metros con un dividido acá entre segundos. Entonces las unidades las podemos poner entre estos corchetes de aquí. Bueno, vamos a enfocarnos ahora en el cuerpo de arriba. O sea, el cuerpo de arriba comienza por aquí, pasa por este primer punto. Vamos a medir cuánto fue el tiempo, 1.30 segundos. Entonces aquí, digamos que el tiempo inicial, y aquí dice tiempo final. Tiempo inicial nos dio 1.30 segundos. Bueno, y el siguiente, le dejamos acá correr y lo paramos. Recordemos que ese cuerpo de arriba, a ojo, veíamos que es más veloz que el de abajo, ¿no? Entonces, el segundo tiempo es 2.42. Este final, en ese caso, sería 2.42. La velocidad promedio, en este caso, en el caso de arriba, vamos a escribirla así,
es igual a delta x sobre delta t, pero delta x es el mismo que el de abajo, 1.63. Entonces, en este ejemplo, ¿qué queremos rescatar? Que ambos cuerpos, digamos que recorren la misma distancia o se desplazan lo mismo. Sin embargo, a la hora de medir el tiempo, pues nos da valores diferentes, ¿no? Y acá obtenemos que delta t, que está definido como t final menos t inicial, es igual a 1.12, en este caso serían segundos, y lo ponemos acá, 1.12, de tal manera que la velocidad promedio, cuando la calculamos, nos aproximadamente 1.46. De nuevo las unidades, ¿no? Estas estaban en metros y estas estaban en segundos. Entonces, estas van a estar en metros por segundo. Entonces, aquí vemos claramente que este valor de acá es mayor que este valor de acá, ¿no? Es 1.46, 0.96. Entonces, nuestra definición, digamos que le da gusto a lo que vemos, ¿no? Porque el de arriba es más rápido que el de abajo, a ojo. Los dos recorren la misma distancia o se desplazan lo mismo, pero el de arriba ocupa menor tiempo. Es por eso que poner el tiempo abajo en la definición de velocidad es lo adecuado, porque si delta t aumenta, como en el caso de abajo, que es más grande, esta cantidad disminuye, ¿no? Entonces, esta cantidad, en este caso, teníamos la misma delta x en ambos casos, ¿no? Teníamos el mismo desplazamiento, sin embargo, este de aquí tenía un menor tiempo. Y a ojo sabemos que es más rápido, entonces tiene que ir en el denominador. Entonces vamos a ver ahora por qué la velocidad tiene que ser directa con el desplazamiento, es decir, a mayor desplazamiento tiene que existir una mayor velocidad. Bueno, tenemos aquí nuestro par de cuerpos. En esta ocasión, pues que no se me olvide poner nuestro par de ejes coordenados, ¿no? Lo que se me olvidó en el ejercicio anterior. Sin embargo, bueno, vamos a tener este par de ejes. Digamos que pongo el cuerpo de arriba aquí arriba para que no se me confunda con este, pero vamos a suponer que los dos van sobre el eje X. Entonces sería Y y este sería X. Bueno, en este caso tenemos nuestros dos cuerpos, ¿no? El de arriba y el de abajo. Ya vimos que el de arriba es más veloz que el de abajo, ¿no? Entonces lo que voy a hacer ahora es soltarlos al mismo tiempo. Ellos se van a mover hacia la derecha y en cierto instante del tiempo paro, miro el reloj, digamos por aquí, y el de arriba se habrá desplazado cierta distancia, el de abajo cierta distancia, pero lo que tienen en común es que este instante de aquí es el mismo que este instante de acá. Es decir, acabé de parar el reloj. Cuando estaban acá, esto era t igual a 0. Y acá es t igual a, vamos a ver por acá, 2.13 segundos. Pues tenemos aquí 2.13 y aquí 2.13. Bueno, en este caso, tenemos el mismo delta t para ambos, ¿no? Entonces el delta t, que sería t final menos t inicial. En este caso es fácil de determinar, 2.13 menos 0 nos da 2.13
menos 0 igual a 2.13. Y en este caso delta t nos da 2.13 menos 0 también, es decir, 2.13. Vamos a poner las unidades en segundos y en segundos. Entonces este es un caso en el cual el intervalo temporal para ambos cuerpos es el mismo. Lo que va a cambiar es delta x. Entonces delta x es esta distancia de aquí, ¿no? O este desplazamiento para este cuerpo, y para este cuerpo será uno más pequeño, ¿no? Entonces, en este caso de acá, pues vamos a tener un delta x. Vamos a medirlo por acá. Hasta la mitad del cuerpo, 3.18. Y la velocidad promedio, acá, es igual a 3.18 sobre 2.13. Y eso nos da 1.49 metros por segundo. Y en este caso vamos a medir la distancia o el desplazamiento. Sería 2.15. Delta x es igual a 2.15. Y entonces, pues sería metros. Y entonces la velocidad promedio en este caso sería 2.15 dividido en 2.13. Eso da aproximadamente 1.01. Casi 1, ¿no? Entonces, como podemos observar, la velocidad promedio del de arriba, como era de esperar, es mayor que la velocidad promedio del de abajo. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Para el mismo delta t, fue acá, para el mismo delta t en ambos casos, medimos cuál fue el desplazamiento en cada uno de esos casos. Entonces, la velocidad promedio tiene que ser definida como proporcional a delta x, porque si delta x es mayor, la velocidad tiene que ser mayor, ¿no? Como claramente se muestra acá. Entonces, digamos que estos ejemplos los hicimos para explicar de dónde viene la definición de la velocidad. Bueno, volvamos a un ejemplo que teníamos anteriormente de este cuerpo, este bloque acá, que se mueve a la derecha de esta manera. Pues arranca aquí, se mueve a la derecha, disminuye, va disminuyendo su velocidad y luego llega a un punto en el que se devuelve. Vamos a adelantar acá un poco. Bueno, entonces, ¿qué queremos explicar acá en este momento? Entonces, vamos a explicar una cuestión importante que es la interpretación geométrica de la velocidad promedio. Entonces, bueno, tenemos nuestro cuerpo. Vamos a poner nuestros ejes coordenados. Tenemos acá entonces nuestro eje Y y tenemos acá nuestro eje X, ¿no? Entonces nuestro cuerpo se va a mover. Voy a aumentar un poquito acá.
a la derecha y luego se va a devolver. Entonces nuestro trabajo al querer describir el movimiento, pues es el trabajo de un físico experimental, que es, se mueve por acá, entonces hacemos el experimento, ahí miramos dónde está y en qué tiempo, ¿no? Tenemos que tener un reloj y vamos haciendo la tabla, ¿no? Entonces miramos ahí, paramos. Bueno, estamos parando, digamos que un video que le tomamos al cuerpo, ¿no? Pero el cuerpo se mueve hacia la derecha y luego hacia la izquierda, pero aquí entonces vamos tomando los datos, ¿cierto? Y se va a generar una tabla, ¿no? Y la tabla la vamos a poder poner en un gráfico X contra T, ¿no? Entonces vamos a poder realizar un gráfico X contra T, ¿no? Como si X fuese una función de T, ¿no? Entonces vamos a dejar que el programa lo haga todo. Entonces vamos a poner el cuerpo aquí al inicio y dejamos que nuestro programa nos muestre cómo es esa curva. Bueno, entonces acá tenemos nuestra gráfica y simplemente dejar acá lo de siempre, ¿no? Se toman unos datos, entonces él va graficando los datos en un gráfico X contra T. Entonces, bueno, aquí él vino por aquí y ahora se está devolviendo, ¿no? O sea, X va siendo cada vez más pequeña. Y luego se va hacia la izquierda. Allá X es negativa. Observen que esta es la parte negativa del eje X. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a parar acá y vamos a hacer un análisis detallado de la gráfica. Bueno, acá observamos nuestra gráfica. Y entonces ustedes recuerdan, entonces nosotros decíamos, bueno, para distante 0, X vale 0. Este es un gráfico de X contra T. Para T igual a 1, entonces hacíamos este puntico. Pues el programa acá tiene mucha más resolución, él toma muchísimos más puntos, ¿no? Pero digamos que si el trabajo lo hubiésemos hecho nosotros, pues nos tocaría, digamos, con tener menos resolución, ¿no? Entonces aquí, más o menos, digamos por acá, ¿cierto? Aquí en 3, por ejemplo, tendríamos otro punto, entonces este punto, así es la trayectoria, ¿no? Entonces, bueno, X va aumentando y luego X empieza a disminuir. Bueno, y así con todos los puntos, ¿no? Eso sería la gráfica que obtendríamos si dibujamos punto a punto, ¿no? Bueno, resulta que nos podemos enfocar, digamos, en dos puntos específicos. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a calcular, o digamos, más o menos a ver cómo es la velocidad promedio entre estos dos puntos, o más bien, entre estos dos. Entonces, si ustedes ven bien, vamos, como cogemos estos dos puntos, este y este, entonces la distancia que hay de aquí hasta acá sería el X final, ¿no? Y la distancia que hay de aquí hasta acá sería el X inicial. Entonces piénsenlo bien. Acá tenemos T final, ¿no? Recuerden que T inicial, o sea, estamos tomando solamente dos puntos. Cuando el cuerpo está por acá, en 3. Esto sería como 3.5, 3.6, poco más. Y este de aquí, más o menos 5. Casi llegando a 6, ¿no? Casi llegando a 6. Entonces tenemos estos dos puntos, ¿cierto? Bueno, entonces, esta distancia de aquí sería X final y esta distancia de aquí sería X inicial, ¿no? En este gráfico, X contra T. ¿Ok? Bueno, como delta T es igual a T final menos T inicial, entonces sería T final quitándole T inicial. Entonces, este pedacito de aquí es lo que corresponde a delta T, ¿cierto? Bueno, y como delta X es igual a X final menos X inicial, entonces voy a alargar por aquí, voy a alargar esta gráfica por acá,
Y x inicial pues se ve reflejada acá, pero x final es todo esto. Entonces si a x final, que es toda esta línea de acá, le quitamos x inicial, que es esta distancia de acá, nos queda este pedacito de aquí. Ese pedacito es delta x. Observen que este delta t es este pedacito de aquí. Entonces ese sería delta t. Observen que yo puedo hacer una línea que une los dos puntos, ¿no? Este puntico con este puntico. ¿Okay? ¿Cierto? Hay una línea ahí. Bueno, ¿qué representa la cantidad B? Perdón. Bx promedio, que está definido como delta x sobre delta t. Entonces, si nosotros dividimos esto entre esto, nos da la pendiente de esta línea. Entonces, esta es la pendiente, perdón, pendiente de la línea que une los puntos. Entonces, de nuevo, tenemos nuestro problema, nuestro cuerpo va hacia la derecha, ¿cierto? O sea, en el mundo físico, eso significa acá que si t aumenta, x aumenta, ¿no? Porque va a la derecha. Cogemos dos puntos, entonces paramos acá, tomamos el tiempo, paramos acá, tomamos el tiempo. Para cada tiempo, pues existe una x, ¿no? Esta sería la x final del tiempo final que escogí y esta sería la x inicial. De acá hasta acá, entonces tendríamos el delta x. ¿Por qué? Porque x final es todo esto. Recuerden, x final es todo esto y x inicial es solamente esto. Aquí reflejé, aquí está x inicial, por lo tanto, x final menos x inicial, pues nos da delta x. Y delta t es esta cosita que aparece acá. Entonces, ¿qué es la velocidad en este contexto? Cuando uno dibuja x contra t, pues es la pendiente de la línea que une este par de puntos. Hay un hecho interesante, que es que si yo escojo t final siendo bastante cercano a t inicial, es como si esa línea de acá fuese una línea tangente a la curva continua verde que estamos viendo acá. Entonces digamos que de cierta manera en el límite, cuando yo escojo t final muy cercano a t inicial, pues voy a obtener una línea que es casi tangente aquí a la trayectoria del cuerpo. Bueno, habiendo introducido el concepto, digamos, o la interpretación geométrica de la velocidad, vamos a pasar a un tema muy importante y es una definición que tenemos que hacer y que vamos a usar a lo largo del curso, ¿no? Que es lo que es la velocidad instantánea. Entonces, como ustedes ya habrán visto en el ejemplo anterior, uno tiene un conjunto de puntos y los dibuja, y cuando los dibuja y uno une los puntos le da la sensación de que la realidad arroja funciones, digamos, que son continuas, inclusive funciones que a lo mejor conocemos del cálculo, ¿no? Entonces, como por ejemplo tenemos una línea recta, o tenemos una cuadrática, o podemos, ya les voy a mostrar algún ejemplo en donde también hay una función seno que puede estar involucrada. Entonces, es interesante ver cómo los fenómenos que uno observa de movimientos pueden estar relacionados con funciones abstractas que tenemos del mundo matemático. Entonces, la velocidad instantánea la vamos a definir, pero antes de eso vamos a tener que asumir una cosa importante, que es la siguiente. De aquí en adelante vamos a asumir esto de acá. Asumiremos que el movimiento puede ser descrito por funciones continuas. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el mundo físico, digamos, o los movimientos que observamos, los vamos a describir, vamos a asumir que uno puede encontrar una función continua, digamos, y también que tenga derivadas, porque vamos a ver que la velocidad instantánea
es una derivada de una función, entonces vamos a asumir que esas funciones son continuas y son derivables, ¿no? Lo que llaman en cálculos derivables. Entonces, digamos que la posición del cuerpo la vamos a describir mediante funciones de este tipo, ¿no? X es igual a X de t. Y eso es una función continua. Bueno, experimentalmente uno lo que extrae es un conjunto de datos. Sin embargo, en un proceso de abstracción, pues la gente empezó a asumir que esos movimientos realmente estaban descritos por funciones continuas. Y esto nos va a permitir definir nuestra cantidad b de t. Esta es, la vamos a llamar velocidad instantánea. Y está definida como la derivada de x, ¿no? X que nos muestra la posición del cuerpo en el tiempo t. Y b de t, que es otra función del tiempo, está definida, entonces definimos con 3 rayitas, como la derivada de x con respecto al tiempo. ¿Por qué la definimos de esta manera? Porque ya vimos que la interpretación geométrica de x de t es la pendiente de la línea que pasa entre los puntos. Y si los puntos están muy cercanos, es la pendiente de la recta en ese punto. Bueno, ¿por qué la llamamos instantánea? Porque a diferencia de la velocidad promedio, no tomamos dos puntos en el tiempo, o sea, el t final y el t inicial. Aquí simplemente con un t. Es decir, en t igual a 2 segundos, ¿cuál es la velocidad? Entonces hacemos b de 2 o b de 3. No necesitamos dos tiempos para definir eso, solo un tiempo. A eso nos referimos con velocidad instantánea, velocidad en ese tiempo, en ese momento. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos que ya hemos estado viendo, pero vamos a repasarlos para ver qué tipo de funciones tienen esos movimientos o qué tipo de funciones vamos a asumir que tienen, porque recordemos que lo que tenemos en la realidad experimentalmente es un conjunto de puntos. Entonces hacemos una abstracción y creemos que ese conjunto de puntos en realidad nos muestra una parte de la realidad, porque la realidad es o está descrita por funciones continuas. Entonces, miremos para empezar este objeto de acá, ¿no? Entonces vamos a ver cómo es que se mueve. Se mueve a la derecha, ¿no? Bueno, queda parado. Vamos a quitarle aquí la fricción. Bueno, más adelante en el siguiente capítulo o en el siguiente módulo veremos que a lo que yo llamo fricción y que ustedes lo deben entender como, digamos, una rugosidad en la superficie, realmente lo vamos a modelar o vamos a decir que es una fuerza, pero eso lo vemos más adelante. Mientras tanto, pues le quité la rugosidad a esto y vamos a ver qué tipo de gráfica obtenemos. Bueno, tenemos aquí entonces el gráfico posición contra tiempo y vamos a dejar que el cuerpo que va sobre una superficie muy bien lijada, sin rugosidad, sin fricción, y realiza este tipo de movimiento de acá, es decir, una línea recta cuando tenemos un gráfico X contra T. Vamos a movernos ahora a este ejemplo de aquí. Vamos a dejar caer este objeto. Este objeto también presenta un movimiento rectilíneo, ¿no? Por aquí también presenta un movimiento rectilíneo. Va a caer, es rectilíneo, a pesar de que es vertical, ¿no? Y que este de acá es horizontal. Entonces, si graficamos, digamos, la posición de este cuerpo que está en caída libre, pues obtenemos algo así. Entonces, vamos a quitar por acá esto. Bueno, vamos a primero que nos aparezca aquí la gráfica. Entonces, tenemos acá nuestra posición en Y versus el tiempo. Y esto es lo que se obtiene, ¿no? Hasta que cae por aquí. Entonces, observen que no se obtiene una línea recta.
Y esto pues puede parecer muy intrigante o interesante, ¿sí? Para los que observamos el fenómeno, porque no es una línea recta, parece ser una función cuadrática. Entonces ahí nos surgen preguntas: ¿por qué no una cúbica? ¿Por qué no eh, un polinomio que empiece con x a la 4 o x a la 5, ¿no? ¿O por qué no es una función exponencial también, ¿no? Una función exponencial o una función logarítmica o una raíz, bueno, que aquí también podría ser una raíz, ¿no? Pero pues si observamos bien, si hacemos cálculos, vamos a ver luego que se aproxima bastante a ser una cuadrática, y es lo que han mostrado los experimentos. Entonces, los experimentos, cuando digamos hacen experimentos muy con altísima resolución, se nota claramente que lo que mejor se acomoda a esos datos es realmente una cuadrática. Entonces, es un dato interesante de la naturaleza, ¿no? Los cuerpos que caen, cuando dibujamos su altura con respecto al tiempo, nos arrojan no una exponencial, no una logarítmica, parece que nos arrojan una función cuadrática. Observemos ahora este fenómeno, el reloj que tenía yo acá. Este reloj también, o este bloque que compone el reloj, también se mueve en una línea recta, ¿no? Entonces, ¿cómo se mueve él? Vamos a verlo. Entonces él se mueve para izquierda y para derecha. Vamos a ponerlo aquí más lento para poder ver bien la función. Entonces él se mueve en línea recta y vamos a tratar de ver el gráfico que sale de los datos que se toman cuando se experimenta. Entonces, bueno, tenemos aquí nuestra gráfica de este movimiento unidimensional. Entonces observen, ¿a qué se parece este movimiento de aquí? ¿A qué tipo de funciones? ¿O a qué tipo de función? Entonces, a mí me parece bastante un seno o un coseno. Entonces vemos que los fenómenos que ocurren en la naturaleza, pues parece que se pueden describir efectivamente por funciones. Entonces, ¿qué funciones hemos visto acá en estos ejemplos que les he mostrado, en estos ejemplos experimentales? Entonces hemos visto que x de t puede ser una línea, como es la ecuación de una línea, es más o menos así, ¿no? Vamos a ponerla con m quizá, ¿no? Sería como la pendiente, mt, más una constante, ¿no? Ese sería una línea. El de caída libre, ¿no? Dibujábamos y de t. Entonces y de t podría ser algo así como, o sea, es un movimiento rectilíneo, pero es una función cuadrática, ¿no? Que abre hacia abajo, ¿no? Como ustedes observaban. Entonces más o menos uno la puede poner, pongamos otra letra acá, pero entonces nos confunde luego, no sé, sé yo, b por t al cuadrado más c por t más d. Y este de aquí, este fenómeno, parece corresponder a un seno o un coseno. Pongamos un seno, digamos. A seno de, digamos, una letra por aquí, no sé, P por T, más algún ángulo por acá, phi. Bueno, esos son valores acá, A, B, phi. Puede ser una función de estas, ¿no? Entonces, estos fenómenos en una dimensión, pues pueden presentar lo que parece ser diferentes funciones que ya conocemos del mundo abstracto del cálculo.